y Naranjito. Ahora nos levantamos para escuchar nuestro himno nacional a cargo del compañero Pedro Cruz. Despierta, borinqueño, que han dado la señal. Despierta de ese sueño, que es hora de luchar. A ese llamar patriótico, no hable tu corazón. Él no será simpático. El ruido del cañón, nosotros queremos la libertad. Nuestros machetes nos la darán. Vámonos, borinqueños, vámonos ya. Que nos espera ansiosa la libertad. La libertad, la libertad, la libertad, la libertad. ¡Que viva Puerto Rico libre! ¡Que viva! Ahora invitamos al compañero Abner Morales para escuchar un saludo de parte del Partido Independentista Puertorriqueño, Comité de Naranjito. Buenas noches a todas y a todos. De parte del Comité del Partido Independentista Puertorriqueño, Comité de Naranjito, damos una cordial bienvenida y muchas gracias por la asistencia. Es para mí un orgullo, ¿verdad? Porque esta actividad ya hemos participado y fue también uno de los motivos de los cuales me trajo también a la milicia, ¿verdad? Y estar con el movimiento Ñin Negrón y con varios compañeros en el camino. Fue la investigación que hice mientras era estudiante de esto mismo, de la insurrección nacionalista de 1950, porque Naranjito fuimos los últimos en rendirnos en ese evento y debe ser un hito de celebración para nosotros, ¿verdad? Y devolverlo costumbre. Pero muchísimas gracias a todos, de verdad, y a la orden. Estamos en la legislatura de Naranjito, cualquier cosa que necesiten también, y espero que disfruten esta noche. Muchas gracias, Abner. Ahora invitamos a la compañera Dayan Viera para escuchar un saludo de parte del movimiento Ñin Negrón. Bueno, gracias compañeras, compañeros, muy buenas noches, y de parte del movimiento Ñin Negrón le damos la más calurosa y cordial bienvenida a nuestro pueblo naranjito, que se conoce como el pueblo que no se rinde. Hoy conmemoramos la gesta patriótica del 30 de octubre de 1950 y honramos el espíritu indomable que heredamos todas nosotras y nosotros de nuestros mártires, los luchadores y luchadoras que ofrendaron sangre por defender esta tierra, por liberarla. Pero no solo estamos hablando de 1950, desde el 1511 heredamos esa sangre de todos los boricuas de este archipiélago boriquén. Así que este encuentro nos da la oportunidad para recordar y reafirmar nuestro compromiso de continuar la lucha por la independencia de Boriquén, por su libertad, para poder tener la posibilidad de construir ese proyecto de país con soberanía política, con soberanía económica, con soberanía alimentaria, basada en la justicia social y que ofrezca a las condiciones para que todo puertorriqueño y puertorriqueño pueda vivir dignamente. Muchas gracias, compañeros, y que disfruten.
Muchas gracias, Dayan Viera. Antonio Cabambales el Topo nació en el año 1942 en Moca, Puerto Rico. Este fue un poeta, compositor y cantante que se destacó como una de las voces más importantes de la nueva canción puertorriqueña, movimiento cultural que unió el arte con la afirmación nacional y la búsqueda de la justicia social. A través de su obra, Cabambales ha expresado un profundo compromiso con la identidad, la libertad y la dignidad del pueblo puertorriqueño. Su canción Verde Luz se ha convertido en un símbolo del anhelo de la independencia y del amor inquebrantable por la patria. Más que un artista, Antonio Cabambales representa una voz de lucha, conciencia y esperanza, comprometida con la defensa de la cultura y la soberanía de Puerto Rico. Es por esta razón que dedicamos esta actividad a nuestro gran patriota, Antonio Cabambales el Topo. Ahora invitamos al compañero Ismael Rodríguez, quien declamará varios poemas de nuestro poeta José de Diego. Hice un pequeño cambio aquí porque había que tirar esta que hoy está de moda. Es una décima sencilla de Luis Torres. Se llama La Mancha de Plátano. Dice: mata de plátano a ti te debo la mancha, que ni el jabón ni la plancha logra quitarla de mí. En de que jíbaro nací, grabado llevo el tesoro de tu racimo de oro y de tu hoja verde y ancha. Llevaré siempre la mancha por sécula seculorum. Esta también es de Luis Llorén Torres, se llama Todo para Todos. Y ahorita argumenté con Roque que la iba a leer, aunque conozco un poquito ya, me la estoy empezando a aprender. Es tremenda, es poco conocida, pero le va a encantar porque tiene mucha profundidad. Dice así: todo a todos, al demonio todas las constituciones de América, que a los pobres no nos garantizan más que vanos derechos irreales, el de la propiedad, el de la libertad de reunión, el de la inviolabilidad de domicilio, muy sonoros, muy huecos. ¿Qué importa que me violen el domicilio? Que lo violen, si violarán solo la miseria que en él solo hallarán. ¿A qué garantizarnos el derecho a la propiedad, tan siempre de los menos, tan nunca de los más? ¿Y para qué nos sirve el derecho a la libre reunión? Si el harapo del pobre solamente desea esconderse del mundo, que el mundo no lo vea. Al demonio todas las constituciones de América, que ninguna nos asegura el pan nuestro de cada día. La única y sabia y justa será la que algún día vendrá de todos modos, la que solo diga todo para todos. Muchas gracias, Ismaelito, por esos versos. Ahora invitamos al compañero Ariel Rolón, maestro de historia, organizador y presidente del Comité de Naranjito del Partido Independentista Puertorriqueño, a dar unas palabras. Buenas noches a todos y a todas. Antes que todo, quisiera agradecer a los compañeros del PIB y saludar especialmente a los compañeros del Movimiento Ñil Negrón, quienes han sido fundamentales
para que esta conmemoración y todas las conmemoraciones de la Revolución Nacionalista hayan sido posibles en nuestro pueblo. Los compañeros del movimiento de Negrón son evidencia física del significado de la frase "la vida es lucha toda". Igualmente saludo a los compañeros de otras organizaciones y a las personas no militantes de ninguna organización especial que llegan aquí, al igual que nosotros, porque nos une nuestra patria y nuestra lucha histórica. Para quien no me conoce, ¿verdad? Soy Ariel Rolón, maestro de historia en la escuela pública e independentista, así que celebro este día dos veces. Primero por su peso histórico y otro por su valor revolucionario y político. Quisiera hoy, más allá de hablar de la Revolución Nacionalista como un proceso histórico, quisiera traer una reflexión tal vez más amplia o general en cuanto al significado de este suceso. Pensando en qué debía comentar yo hoy, me llegó la inspiración leyendo a uno de nuestros grandes padres de la patria, Eugenio María de Hostos. Ese gran patriota y revolucionario que llamamos Hostos no solamente se dedicó a la militancia política en contra del imperialismo español en su momento y a la educación de todos los pueblos de nuestra América, sino que también fue un gran sociólogo y filósofo. Incluso se dice que Hostos fue el primer sociólogo de todo el Caribe. Como sociólogo y filósofo, Hostos escribió un sinnúmero de veces sobre lo que deberíamos aspirar nosotros como sociedad caribeña y latinoamericana, enfatizando en el trabajo colectivo la moral que yo llamaría la moral revolucionaria en este momento y la hermandad entre ciudadanos y naciones. Entre sus reflexiones y planteamientos, específicamente en su libro La moral social, Hostos nos dice, y cito: "Nunca ha sido vencida la conciencia colectiva en sus conflictos por el cumplimiento del deber". Es decir, cuando un pueblo como grupo organizado en unos pocos o en masa, hace lo que debe hacer porque es su deber histórico hacerlo, no hay duda que aunque pasen años, décadas o siglos, esos pueblos triunfan. Puede que dure 7 años, como la lucha contra la dictadura en Argentina. Puede que dure 20 años, como la lucha contra el imperialismo en Vietnam. Puede que dure 70 y pico de años, como la heroica resistencia del pueblo cubano contra ese terrible y asesino bloqueo económico. O puede que dure 7 siglos, como la lucha por la independencia de Irlanda. Pero de que los pueblos, más temprano que tarde, cumplen con su deber histórico, de eso no hay duda. Si hoy nos encontramos aquí, compañeras y compañeros, es reflejo evidente de que aún los puertorriqueños y puertorriqueñas luchamos por cumplir nuestro deber, y que más temprano que tarde cumpliremos con ese deber supremo que tienen todas las naciones del mundo, ese deber a existir libremente como nación en fraternidad con el resto de las naciones de este mundo, el deber de gozar de nuestra plena y merecida libertad e independencia, como lo quieren las madres y padres de esta patria. Ahora bien, Hostos plantea en el mismo libro que para que las sociedades en las que vivimos sean progresistas, democráticas y realmente libres, es fundamental que se cumpla con los deberes sociales desde las capas más mínimas de nuestra sociedad hasta las más grandes, pues la sociedad misma es un conjunto de diferentes grupos y entidades que las componen. Es decir, sin las familias no hay comunidad, sin las comunidades no hay pueblo, sin pueblo no hay provincia y sin provincias no hay países. Lo mismo pasa en la lucha social y en la lucha política. De nada vale un discurso político de algún líder en San Juan si detrás de él no se encuentra un movimiento político fuerte y organizado en todo el país. Igualmente, de nada vale tener un movimiento político supuestamente hablando en nombre de todo el país si no está compuesto por diferentes comunidades y espacios en el país organizados. Y de nada valen esos espacios y comunidades si no cuentan con cuadros y militantes que dan la milla extra por cumplir su deber político, que esencialmente es su deber moral.
En el Grito de Lares de 1868, Ramón Emeterio Betances dirigió desde el exilio una lucha titánica contra el imperialismo español y todos los males que ese imperialismo representaba en Puerto Rico. Mas no hubiera servido de mucho que Betances estuviera haciendo ese trabajo desde el exilio si en Puerto Rico no hubiesen habido líderes locales como Manuel Rojas, Mariana Bracetti y María Beuchan, organizando desde el clandestinaje el movimiento revolucionario diseñado por Betances. Igualmente hubiera sido inútil el esfuerzo de esos patriotas si a su llamado no respondían cientos de jornaleros, artesanos, esclavos, religiosos y pequeños comerciantes de todo el Puerto Rico en el siglo XIX, uniéndose a la causa que Betances llamaba desde el exilio. Así que desde lo más pequeño de la sociedad, si no se trabaja, de nada valen las causas grandes. En la Revolución Nacionalista del 1950, el maestro don Pedro Albizu Campos dio el grito de guerra para que saliéramos a combatir la mentira, el abuso y el pillaje del colonialismo estadounidense, e igualmente combatir a los traidores, que todavía quedan 2 o 3 por ahí, y embusteros que buscan maquillar al imperialismo de democracia. Mas este llamado de don Pedro no hubiese servido de mucho si a ese llamado no respondían líderes nacionalistas de diferentes pueblos del país, comandando sus juntas locales a combatir contra el imperio. Líderes históricos de nuestra patria, como lo fueron Blanca Canales, Tomás López de Victoria, Ricardo Dico Díaz, y como lo era ese héroe y comandante de nuestro pueblo, don José Ñil Negrón. E igualmente, un aplauso para Ñil Negrón. E igualmente, de nada hubiese servido el liderato de todos esos líderes si a su llamado no respondían cientos y cientos de puertorriqueños que hoy no sabemos sus nombres, porque no se anotaron en ningún libro ni en ninguna estatua, sino que fueron los invisibles de un movimiento revolucionario. Pero al final del día, en Lares, esos revolucionarios, desde las capas más mínimas hasta las más grandes, cumplieron con su deber. En la revolución del 50, esos revolucionarios cumplieron con su deber. En la lucha contra la Marina en Vieques y Culebra, este pueblo organizado y revolucionario cumplió con su deber. En el verano del 2019, sacamos un lacayo y un mentiroso del poder político y nos dimos a respetar cumpliendo con nuestro deber como pueblo. Pero ahora, hoy, compañeras y compañeros, hoy que nuestra patria se encuentra golpeada por la corrupción, el militarismo, la explotación económica imperialista y la expresión más ofensiva del colonialismo, nos debemos preguntar todos nosotros aquí, ¿qué debemos hacer hoy nosotros para cumplir con nuestro deber? No se trata únicamente de grandes discursos políticos o de manifestaciones, que sí son muy importantes, pero igualmente es importante el trabajo de base, el trabajo día a día, en la familia, en la comunidad, en la calle, en nuestros pueblos, porque eso es lo que le da la estructura y la columna vertebral a nuestro movimiento político de liberación nacional. Si hoy nos vamos de esta plaza con un interrogante, les pido por favor que sea esta: ¿qué puedo hacer yo para adelantar la lucha por la independencia de Puerto Rico? ¿Cuál es mi deber como independentista y como puertorriqueño? Si todos nos hacemos esa pregunta y nos inspiramos en los patriotas que lucharon antes que nosotros, si nos inspiramos en Ramón Emeterio Betances, en Mariana Bracetti, en Pachín Marín, en Hosto, Julia de Burgos, Pedro Albizu Campos y en nuestro caso, en ese patriota que lideró el combate a nuestro pueblo, en el comandante Ñil Negrón y en los muchos otros que se me quedan por mencionar. Si nos inspiramos en ellos, les aseguro, compañeras y compañeros, que más temprano que tarde esta tierra será nuestra. Nuestra bandera ondeará libre y ningún extranjero vendrá a decirnos cómo tenemos que vivir. La patria que forjaremos será de quienes la sudan y la trabajan. Y con nuestras propias manos construiremos una república libre, democrática y justa para todos y todas los que vivimos en ella. A la lucha y a la victoria, que viva Puerto Rico libre.
reconocimiento a un digno ejemplo de compromiso, entrega y solidaridad fraternal en nuestra lucha compartida por la liberación nacional. Ahora recibiremos con un fuerte aplauso al músico, cantante y maestro Edric Negrón, quien nos estará deleitando con varios números musicales. El río de Corozal, de la leyenda dorada, la corriente arrastra oro, la corriente está ensangrentada. El río Manatuao tiene la leyenda dorada, la corriente arrastra oro, la corriente está ensangrentada. En el río Sibuco escribe su nombre con letra dorada. La corriente arrastra oro, la corriente está ensangrentada. En donde hundió la arboleda sus raíces en tierra dorada. Allí las ramas chorrean sangre, la arboleda está ensangrentada. Donde dobló la frente india, bien sea tierra o bien sea agua, bajo el peso de las cadenas, entre los hierros de la báscula. Allí la tierra hiede a sangre, corre el agua ensangrentada. Donde el negro quebró sus hombros, bien sea tierra o bien sea agua, y su cuerpo marcó el carimbo que abría el látigo su espalda. Allí la tierra hiede a sangre, corre el agua ensangrentada. Donde el blanco pobre sufrió los horrores de la peonada, y el machete del mayoral la libreta de jornada. Allí la tierra está maldita, corre el agua ensangrentada. Ayuda, ¿cómo es? Gloria a esas manos caídas
porque trabajaba. Gloria a esas manos negras porque trabajaba. Gloria a esas manos blancas porque trabajaba. De entre esas manos no salió la patria. Gloria a las manos que las minas excavarán. Gloria a las manos que el ganado cuidará. Gloria a las manos que el trabajo de la caña y el café sembrará. Gloria a las manos que los caminos trabajarán. Gloria a las manos que las ruedas giraron. Gloria a todas las manos de todos los hombres y mujeres que trabajaron. Y gloria a las manos, a todas las manos que hoy trabajan, porque ellas construyen y saldrá de ellas la nueva patria. Alabanza, alabanza, para ellos y para su patria. Alabanza, 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 para ellos y para su patria. Alabanza. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Edwin. José Escoda Vázquez es un activista político vinculado a la izquierda independentista en Puerto Rico, enfocándose en temas de sindicalismo, derechos humanos y solidaridad internacional. José Escoda desempeña una función de liderazgo, especialmente en lo que respecta a las relaciones internacionales y articulación con causas de solidaridad. Ha sido portavoz del Frente Socialista, organización que no es parte de los principales partidos electoralistas tradicionales, sino más bien de la militancia social, de base y de organización popular. Su actividad como articulista y colaborador sugiere que además de la acción directa, apuesta por la construcción ideológica y la crítica social. Sus escritos muestran un enfoque en la autodefinición de Puerto Rico como territorio colonial, la explotación económica por parte de Estados Unidos y la migración como fenómeno ligado a la explotación capitalista y los vínculos con movimientos internacionales de izquierda. Ahora recibiremos al compañero José Escoda. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Disculpen, estoy medio torpe todavía de una cuestión de una pierna y demás. Antes que nada, yo le dedico mi presentación del día de hoy al pueblo de Palestina, que como Puerto Rico es una colonia que está en lucha por su vida y por su independencia. Agradezco mucho al movimiento Negro y al PIB de Naranjito la invitación que me expresara yo aquí a 75 años del aniversario de la insurrección
Revolución de Jayuya. Para mí es un honor y créame, se me hizo bien difícil tratar de definir en 25 minutos esta presentación. Puede que me extienda un poquito más, pero ¿sabes? Para empezar, la palabra conmemoración, a veces se dice, no, no se celebra, se conmemora. Pues la conmemoración es una celebración que tiene más que ver con el recuerdo. Implica un acto deliberado y consciente de traer al presente un evento. Esa es definición de diccionario. Conmemorar el 75 aniversario no es mirar hacia el 1950. Es mirarnos en el 2025, en el 2026 y por ahí en adelante. Conmemorar a los héroes de Jayuya es buscar dentro de esa cosa que hicieron, qué enseñanzas hay para nosotros hoy en día. Sin eso no vale la pena. Y entonces yo tengo esto, unas preguntas y unas ideas básicas. Y quiero empezar con Naranjito. Que puede que esto sea repetido para muchos de ustedes, pero me di cuenta de que en una panadería, que la señora que nos estaba atendiendo, ¿no? Que la persona que nos estaba atendiendo no sabía quién era Jim Negrón y demás, así que no está de más. Jim Negrón, recuerden que era un veterano del ejército de Estados Unidos que luchó en la Segunda Guerra Mundial. Uniformado en Estados Unidos, fue una vez a visitar a don Pedro. Ustedes saben, don Pedro estuvo arrestado el 36, lo soltaron el 44-45, estuvo hospitalizado, detenido, no lo dejaron ir a Puerto Rico. Y Jim Negrón fue a visitarle en uniforme militar gringo. Eso no le cayó muy bien a don Pedro. Jim como que se... Pero con todo eso, Jim se llevó un regaño de los militares yanquis de que se había ido sin permiso. Se acaba la guerra, arranca el 50. Jim Negrón arranca con su deber patriota de incursionar, hacer la insurrección aquí en Naranjito. Pero no solamente era Jim Negrón, era también su familia. Esto, si no se tiene escrito y si no se repite, el imperio lo borra y lo convierte en leyenda. Tenemos que saber repetir las cosas. El día 30, Jim Negrón fue con Esteban Feliciano, Chano Pérez, Hermes Rivera, Antonio Nieves, Ramón Serrano y Alejandro Ríos, de Naranjito, a asaltar el cuartel y atacar la Guardia Nacional. No era él solo, era un grupo de naranjiteños. Como la policía y el ejército no pudieron dar con Jim, ¿a qué recurrieron? A arrestar al pai y a la esposa de Jim. No voy a decir la palabra que se merecen, pero por eso Palestina también no pueden con los soldados, atacan a las mujeres y a los familiares. Y dice su hermano que a mi viejo se lo llevaron arrestado. Dice arrestado, pero nuestra casa quedó hecha un reguero. La bandera puertorriqueña, montada en un marco de madera y cristal a la entrada de nuestra casa, fue desgarrada y pisoteada. Allí no lo cogieron esa noche y por espacio de 2 semanas, junto a un grupo de patriotas de mi pueblo, se mantuvieron por los montes de nuestros barrios. Ellos fueron los últimos nacionalistas en ser capturados en la insurrección del 50, aquí en Naranjito. Se perdieron en el barrio protegido por la maleza y por los vecinos. Por más de 2 semanas presos, el papá, simplemente por ser papá, que era pitiolo, que creía en la independencia, pero la vida pacífica. El papá salió de la cárcel y regresó con 3 latas de pintura, una blanca, una azul y una colorada. Y le dice a la vieja, que para que la señora le pregunta, ¿para qué tú quieres esa pintura? Y dice, vamos a pintar la bandera en la misma pared donde estaba la que pisotearon. La próxima vez tendrán que llevarse la pared completa. Esto es ejemplo de lo que fue la insurrección del 50, y eso no fue lejos, eso fue aquí en Naranjito, de personas que hay familiares aquí presentes y personas que ustedes lo más seguro conocen. El 50 en Puerto Rico, vamos a remontarnos al 98.
La bandera española la arriaron, la bajaron el 18 de octubre, hace una semana, del 98 aproximadamente. De ahí en adelante empieza una ocupación militar del territorio puertorriqueño y hicieron una devaluación de la moneda. Los economistas no se ponen de acuerdo entre 40 a 60%. Póngale la mitad. O sea, si usted andaba con 10 pesos ahora, de momento perdías todo y tenías 5 dólares. Simplemente por el cambio de moneda. Ahí se robaron la mitad de la riqueza por un fiat ya puesto ahí por los gringos. Controlaron las exportaciones y las importaciones. Aquí se habla mucho del café. Sí, se exportaba bastante. Puerto Rico era el 6º exportador de café del planeta. Había tenido unos años irregulares, pero estaba sólido. Y un café, ustedes han oído la leyenda, que hasta el Vaticano prefería el café de Puerto Rico por el tipo de características y el microclima de las montañas de Puerto Rico. Además del café, Puerto Rico exportaba, ustedes han oído hablar en el libro de historia del jengibre, que Puerto Rico exportaba jengibre. Como si eso no exportara. El jengibre era como vender cocaína, era como vender droga, era un condimento especializado para las cocinas europeas. Ustedes han oído hablar de los gingerbread ingleses. Para todas las reposterías finas europeas se usaba el jengibre, y mucho de ese jengibre era de Puerto Rico. No era café nada más. La tierra siempre ha producido riquezas, y aquí se estaba exportando café y se sustituyó casi completo por la caña. Yo no quiero idealizar España. España era igual de abusadora y criminal, pero la exportación, la cultivo de café y de caña combinado, crearon en el siglo XIX una figura que se llamaba el correcosta, que era un peón agrícola que en la época de café vivía y cultivaba en las montañas, y cuando había caña bajaba a las costas y cortaba caña, y podía sobrevivir las dos épocas. Cuando vino el monocultivo del azúcar y el corte al café, esa persona lo que tenía era la costa para cortar caña en la época de zafra. Perdía la mitad de su ingreso. Estaban fastidiados los españoles, bajo los gringos se fastidiaron más. Encima de eso, llega el huracán San Ciriaco, como si fuera poco, que de 3.600 muertes en el Caribe, Puerto Rico hubo 3.369. 3.669 muertes en Puerto Rico. Llovió por 28 días. Se destruyeron viviendas, lo que había de red telefónica, red telegráfica, eléctrica, el desborde de los ríos. Los daños materiales de aquel entonces se calcularon en 20 millones de dólares. Moneda actual, eso da a 770 millones de dólares. O sea, estamos hablando de un María ahí. Los latifundios cañeros, la caña de azúcar dejaba una fortuna. Los gringos que vinieron aquí, llegaron hasta el pueblo de Aguirre. Aguirre tenía su propio zip code y era un pueblo de caña. O sea, eso creó en Puerto Rico ese monocultivo de exportación de la riqueza, del azúcar. El azúcar se vendía, era un botín de guerra. Aún con el gobierno de déficit, que era millonario, para el 1900, el ingreso per cápita de Puerto Rico era 20 veces más, era 20 dólares mayor que lo que ocurrió al final del 30. O sea, tras que era pobre, decayó en cantidad. Estamos hablando de una miseria a una miseria más asquerosa. O sea, encima de eso, se crearon los gobiernos de Estados Unidos en Puerto Rico, empezaron a crear el déficit. Ese famoso déficit que ahora nos nombraron una junta, que esto, que es lo otro, eso lo crearon los mismos gabinetes yanquis, porque los gabinetes los mandaban, eran panas del presidente para que hicieran chavos con 2 o 3 militares para que controlaran las bases. Y ese déficit del ELA, que hay que cogerlo con pinzas. Aún con los chavos de ahora, ese déficit del ELA, el cual sirve de excusa para la Junta, para no pagar las pensiones, para despedir empleados y demás, per cápita en Puerto Rico,
Eso es igual a $111,000 por persona en Puerto Rico. Eso es un montón. Pero el déficit de Estados Unidos por persona es 2.2 veces más grande cuando uno lo lleva a la paridad. O sea, si acá hay un déficit bestial, Estados Unidos debería tener 2 juntas de control. Pero allá, como ellos imprimen el dinero y los chavos se lo deben a los chinos, allá no nombran una junta. Allá tienen un revolú con Trump que es aparte. Pero ese dinero se lo deben a los chinos y demás. Y es mayor poniéndolo con el mismo ingreso per cápita. Es 2 veces mayor. El déficit del gobierno de Estados Unidos, de Puerto Rico aquí, del gobierno de Estados Unidos en Puerto Rico, es un pretexto más para seguir explotándonos. No tiene que ver nada con control fiscal ni nada, porque ellos mismos no controlan su presupuesto. En el 17 todos hemos oído hablar de la ley Jones, pero para que quede claro, se llamaba la ley Jones-Stafford y estaba establecida no solamente para Puerto Rico, sino de verdad, tenemos que seguir insistiendo, era para ampliar la base de su servicio militar obligatorio. O sea, no tiene que ver con Puerto Rico. Fue una ley que aprobó, Puerto Rico cayó al refilón de la ciudadanía, pero no era para darnos la ciudadanía, era para poder llevarse soldados de Puerto Rico a la Primera Guerra Mundial. No son inventos independentistas, está en la historia de Puerto Rico, búsquenla. Desde el 1919, ustedes saben River Roads, la base en Ceiba, que estaba asociada con Vieques, que se cerró, lleva más de 20 años cerrada y que ahora la tienen que reabrir. Esa base se empezó a estudiar desde el 1919. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban carbón para sus barcos de guerra y ahí era un sitio ideal para que sus barcos de guerra se refugiaran y demás. Desde el 19. O sea, ellos invaden en el 98. Los primeros 20 años fue empobrecernos, cambiarnos a una industria del azúcar y a militarizarnos. Eso no vino ni siquiera la Segunda Guerra Mundial, vino durante 1919. ¿Y qué hicieron muchos los políticos boricuas? Se allanaron. Esto es un documento de Naranjito del 30 de agosto de 1931. 30 de agosto del 31. Es una invitación a crear el Partido Nacionalista en Naranjito. Y dice, esto yo lo vi ahorita, hay 2 independencias. La que tienen para vender los políticos y la otra, la que tenemos que comprar los puertorriqueños a cambio de esfuerzos y sacrificios. Y para conquistar esta última es lo que te invitamos. El Partido Nacionalista en el 30, en guerra contra esa ocupación. Desde el 1900, el Estado Libre Asociado no se fundó en el 50 ni el 40, desde el 1924. Había una serie de líderes patriotas que hablaban de la soberanía dentro de la soberanía. Albizu le indicó, mira, vamos a aliarnos por la independencia. No, la independencia no. La soberanía dentro de la soberanía. Cualquier parecido con eso, el Estado Libre Asociado, es pura basura. Después viene San Felipe en el 28. En el 28, el presupuesto del gobierno era 12 millones, la destrucción fue de 85 millones. Así que saquen cuenta la destrucción. Después vino la Gran Depresión del 29, en que eso como que aguantó mucho a los boricuas que se estaban yendo a Estados Unidos. Pero ya para esa fecha, habían boricuas en Hawái. Nosotros decir Hawái, pues hemos visto Hawái 5-0, hemos oído la canción de Bad Bunny, que no nos pase lo que pasa en Hawái, lo sabemos, lo vemos y demás. Imagínese usted vivir en Naranjito, en San Lorenzo, en Isabela, en un pueblo que no tenía una plaza así iluminada, que tal vez tenía cuatro banquitos y una iglesia. Usted vivía en el campo con Quinqué. ¿Qué rayos usted sabía de Hawái?
¿Cómo rayo usted terminaba trabajando en Hawái si no era con un plan organizado de sacar puertorriqueños de aquí y exportarlos y llevarlos e ir destruyendo la nacionalidad? Incluso en Hawái destruyeron la nacionalidad, que la población aborigen de Hawái está concentrada en un tamaño, digamos, como de Naranjito a Bayamón, puede que un poco más grande. Pero saquen cuenta de eso. Hace 100 años, ¿a quién carajo se le ocurrió irse para Hawái? A los boricuas se los llevaban para allá, para Hawái. Y Puerto Rico se empobreció tanto que era el Haití de las Américas. Lo que nosotros vemos que ahora ocurre en Haití ocurría en Puerto Rico. En Puerto Rico, las yolas salían de aquí para Santo Domingo a buscar trabajo. La gente salía a Cuba, se iba para Costa Rica, se iba para Latinoamérica y terminaban allá en el carajo. O sea, eso, los primeros 30 años de invasión norteamericana en Puerto Rico crearon una pobreza extrema, una miseria extrema. En el 30, Albizu es electo presidente del Partido Nacionalista. Miren, olvídense cuando usted le dicen que el Partido Nacionalista es ateneísta. Puede que hubiera tenido una época, pero desde el 30 en adelante, Albizu llega a la presidencia, llega a declararle la guerra a los norteamericanos. Y no es declararle la guerra, es para defender a Puerto Rico. Crecen las protestas en Puerto Rico. Se habla mucho de la huelga de la caña del 34, pero aquí hubo huelga contra el precio del trigo y hasta con el precio de la gasolina. No es que estuvieran todas organizadas por el nacionalismo, pero el nacionalismo les servía de acicate y las impulsaba a la gente. Y en el 31 y 32, el Partido Nacionalista decide organizarse militarmente con el cuerpo de cadetes y demás. De ahí vienen unos chismes. No, que si esto, que si lo otro, que si fulano mandó una carta, que no estaban de acuerdo con esto. Estaban organizando un ejército. Cuando tú estás organizando un ejército clandestino, tú no llevas las actas concretas. Si tú estás comprando armas clandestinamente, tú no llevas, mira, se aprobaron comprar 10 rifles. Fulano se la va a ir a comprar a Sutano. O sea, eso ha causado unos chismes pendejísimos, pero aquí los historiadores le han dado mucha fama. Eso fue el 31 y el 32. En el 33, no es solamente Puerto Rico, es lo que ocurre internacionalmente. ¿Se acuerdan que en la Primera Guerra Mundial los aliados, los buenos, le dan una pela a Alemania y hacen que Alemania pague todo y entierran a Alemania asquerosamente? Que el mismo Woodrow Wilson se lo dijo, es que con esto lo que están haciendo es creando una Alemania nueva para el futuro que se va a querer vengar. Y en el 33, Hitler, que era el dirigente de Alemania en aquel entonces, retira a Alemania de la Sociedad de Naciones y la Conferencia de Desarme desde el 33. Puerto Rico estaba jodido hasta el 30, empiezan las rebeliones en Puerto Rico, 31-32. En el 33 Hitler se retira de la alianza con los europeos y con los Estados Unidos y empieza rápido a armarse. En el 33 y en el 35 fundan en Puerto Rico la Prera y la Bra. Nos tienen miserables. Hay peligro en Alemania. Vamos a darle unos jamoncitos y unos quesos y unos pantalones a los pobres de Puerto Rico para mantenerlos aliviados ahí, en lo que decidimos qué rayos hacer con eso. Del 35 al 36 empiezan unas maniobras de la masacre de Río Piedras, la respuesta a esa masacre de Río Piedras organizada por el gobierno de Estados Unidos, que fue la ejecución de Riggs en el 36, que donde ejecutaron a Riggs, un grupo, un comando nacionalista. Y en el 36, los gringos dicen, ups, espérate, que estos nacionalistas están bravos. Arrestaron al liderato nacionalista y a 5 directivas consecutivas del Partido Nacionalista. No se arrestaron solamente a los que estaban liderando en aquel momento, 5 direcciones consecutivas. Haga esto con cualquier partido de Puerto Rico, arréstele 2 direcciones para ver si existen después. O sea, ellos decidieron que tenemos que bregar con Puerto Rico. Este Albizu nos salió bravo. Los nacionalistas están bravos. Estaban asustados porque tenían un problema en Alemania.
Alemania tenía tanques, tenía submarinos, y o sea, tenemos que ajustarnos a esta situación. ¿Y qué siguen haciendo en Puerto Rico? Empieza ahí un juego de espejos. Para el 1930 comienza una esterilización masiva de las mujeres en Puerto Rico. Llegó un momento, dependiendo de dónde usted lo busque, que hasta el 33 o hasta el 41% de las mujeres en Puerto Rico estaban esterilizadas sin ellas saberlo. Los planes de esterilización masiva y la píldora empezaron en Puerto Rico. Y decían, tienes que hacer esto, que si por tu salud y demás. Y la mujer la esterilizaban. Encima de eso, para mí un año pivote es el 37. En el 37 ocurren dos actividades que uno tiene que saber poner en contexto. El 21 de marzo de 1937, 17 nacionalistas mueren, 235 son heridos en la masacre de Ponce. 17 nacionalistas. Tú no puedes esconder eso. Hasta hubo una investigación de un comité gringo, que esto es lo otro, esto fue una masacre, esto es lo otro. Y en el mismo 1937 inauguran el falansterio. El falansterio suena a una palabra rara. Es el primer caserío de cemento en Puerto Rico. Lo más moderno queda cuando usted va para el río San Juan por la parte sur, que ahora la han remodelado un poquito y demás. Era un caserío de lujo. Era, mira, te voy a poner cemento, te voy a dar casas de cemento así de bonitas aquí en Puerto Rico para los pobres de Puerto Rico. O sea, ahí empezó ese juego de espejos. Te mato por un lado, pero te estoy dando cemento y comodidades por otra. Junto con eso, en el 39, Hitler, Alemania, invade a Polonia y ocurre la visita de Capó. Todo independentista debe saberse de memoria la visita de Capó. Cuando los nacionalistas estaban presos allí encerrados en Atlanta, lo visita este señor Capó, que existió y que lloró a Santa María hasta le tuvo que hacer investigación de su vida y demás. Va y lo visita a la cárcel. Les dice, ay, mi gobierno, el Estados Unidos, ha metido la pata con Puerto Rico. Queremos arreglar eso. Perdónenlo, bendito, por favor. Nosotros ofrecemos a ustedes, los vamos a encarcelar. Le vamos a dar fondos federales, permiso para organizar un partido electoral con una promesa de que ustedes van a ganar las elecciones libres y democráticas de 1940. O sea, te saco de aquí, te doy los chavos, te pongo a ganar las elecciones, un gobierno de autonomía administrativa. Lo único que te pedimos es que no hables de independencia. O sea, 1939. Sí, para que eso ocurriera en el 39 tiene que venir desde antes. Entonces, ¿qué es lo que le dicen todos los nacionalistas allí? Clemente Sotovele, Corregera, Albizu y demás. No. Yo prefiero estar aquí en la cárcel sirviéndole a Puerto Rico a hacer ese trato. La despedida, recuerden que Alemania nazi tenía simpatía dentro de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos era nazi. Había un partido nazi fuerte, habían hasta organizaciones de nazis de dar un golpe de Estado al presidente. O sea, Estados Unidos, eso de Trump ahora, eso no es nuevo. Y Estados Unidos tenía que derrotar a los nazis. Y la punta de lanza de América Latina contra Estados Unidos era Puerto Rico. No, en Puerto Rico tú has hecho masacres allí, y esto que si lo otro. ¿Se acuerdan cuando Vieques estaba bien moda? Hasta la fanaticada del fan club de Ricky Martin le hicieron una protesta al presidente gringo aquel entonces en Italia. Pues en Latinoamérica la punta de lanza contra los gringos era Puerto Rico. Y lo que le piden los gringos a Puerto Rico, no hable de independencia, por favor, no hable de independencia, y yo te garantizo que gana las elecciones. A la respuesta de los nacionalistas, Capó le dice, bueno, a mí me dijeron que empezara con ustedes, pero me dijeron que si ustedes no, hay otra persona en Puerto Rico que va a decir que sí. ¿Quién era esa persona? Luis Muñoz Marín. Y después de esa fecha,
Yo insisto mucho, la biografía de Muñoz Marín no hablan de una reunión con Capó, pero por lo que se sabe, estoy casi seguro que fue en Coney Island, en Sidra, la reunión de Muñoz Marín con Capó, la que determinó, pues la independencia no está en issue. Y en el 1940, el Partido Popular no alcanza la mayoría absoluta, pero sí alcanzó los suficientes votos para ganar la Cámara y el Senado. Casualidades, simplemente casualidades. Alcanzó el 38% de los votos versus 39% de la Alianza Republicana y Socialista, que eso es un mogollo, que eso requiere una discusión aparte. Inmediatamente sigue el juego de espejos. En el 41 se aprueba la ley de tierras en Puerto Rico. No puede haber ninguna finca mayor de 500 acres o algo así. Embuste, los latifundios de cañeros eran de más. Pero por lo menos empezaron a mirar, mira, sí, te estoy dando y te estoy dando, te estoy sacando chavos, pero déjame aprobar un par de medidas para que tú estés más tranquilo. En el 41, Estados Unidos entra de lleno a la Segunda Guerra Mundial. En el 44 es que Estados Unidos aprueba lo que se llama el GI Bill, que le aumentó el salario a los soldados, incluyendo los puertorriqueños, y los beneficios para los veteranos. Muchos veteranos de Puerto Rico pudo estudiar incluso desde técnico de uñas en aquel entonces, barbería y demás, pero gracias a que había eso, empezaron a amarrar a ese sector boricua, pobre, que si no te morías en la guerra, pues yo te mantengo, te doy unos chavitos para que tú te vayas a Puerto Rico y vivas tranquilo. Y en el mismo 1945 es que el PPD decide formalmente, si tú eres parte del PPD, tú no puedes ser independentista. O te vas para la independencia o te quedas en el PPD. No son casualidades. Del 40 al 45, el Partido Popular fue cerrándose a la independencia, fue abriéndose a ese mogollo que es el Estado Libre Asociado. Pero ¿qué sucede? En el 45 es que inauguran la Organización de Naciones Unidas. En el 45 al 47 es que arranca lo que se llama la Guerra Fría, que tenía otro nombre antes, y tenía un nombre previo a eso, pero es que empieza la Unión Soviética a adquirir poder. Y la Unión Soviética empieza a influenciar mucho de las colonias a buscar la independencia. O sea, tenemos una presión internacional. Entonces, ¿qué es lo que habla Muñoz? En el 46 es que sale una frase escrita por él, el pueblo asociado de Puerto Rico. Ya nos vamos acercando más al Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Eso fue en el 46. El sistema siguió impulsando la emigración. La segunda mitad del 40, el año de mayor emigración de Puerto Rico a Estados Unidos fue para el 53. O sea, siempre que había un break, pum, y estaban los vuelos, los tomateros y cosas así, vete. Entonces empezaron a crear oficinas de protección, vete que yo te protejo, que es esto, que es lo otro. Del 45 al 47, Muñoz trató de empujar el proyecto Tidings en Estados Unidos, que era un proyecto supuestamente de independencia. Entonces ya me pasé bastante, perdonen. Okay. Lo siento mucho. En el 47 regresa el viso. 47. Estamos hablando del 50, estamos hablando del 50. Él llega en diciembre del 47. La mitad de la militancia se había ido con el Partido Popular. Los sindicatos se habían ido con el Partido Popular. La presión internacional seguía. En el 49 que Rusia la Unión Soviética manda su primera bomba atómica. Y en el 48 Muñoz saca 61% de los votos y el PIB 10%. 1948. Viene la División de Educación de la Comunidad, que es una de las armas más chéveres del Partido Popular, que dividían lo comunitario, el boricua, ahí viva la bandera y demás, pero lo político es el Estado Libre Asociado. Esa división entre el nacionalismo cultural y lo político fue una construcción magistral de eso. En el 50 arranca la guerra contra Corea. En el 50. Sigue la migración forzada y para 2023, números oficiales que van a variar de acuerdo a su fuente,
Hay 5.8 millones de boricuas viviendo en Estados Unidos versus 3.2 en Puerto Rico. Ya casi es el doble lo que vive en Estados Unidos. ¿Sabes? Eso no es casualidad. Nadie se va de Naranjito sin saber dónde carajo queda Hawái y termina en Hawái trabajando. No, la gente no se iba a trabajar a recoger tomates, sino dónde rayos sabían dónde iban a recoger tomates. Fueron llevados, fueron controlados. Aún para esa época, el 13% de desempleo, había un 13% de desempleo oficial y había un 23% de la población subempleada, o sea, haciendo chivito. Más de 1 de cada 4, 2 de cada 5 en Puerto Rico estaba subempleado o desempleado. ¿Y qué pasó en el 50? 1947, es importante conocerlo. Albizu le dice a Corregel. Ustedes saben que la guerra contra Japón se acabó porque tiraron 2 bombas atómicas contra los japoneses. Que no fue para la guerra, era para que Japón no se rindiera ante Rusia. ¿Sabes? Porque ellos tenían miedo de que Japón se rindiera ante Rusia. Le tiraron 2 bombas atómicas contra civiles, lo cual es un acto genocida. Y Albizu, regresando de Taldanta, le dice a Corregel, ese acto genocida Estados Unidos lo va a tener que pagar dándole la estadidad a Hawái y a Alaska. O sea, como un tipo decía, ese genocidio contra los orientales, ellos van a tener, para limpiarse eso, tienen que darle la estadidad a Hawái y a Alaska. Y Corregel le pregunta, ¿y a Puerto Rico qué tú crees que va a pasar? La respuesta de Albizu, no lo creo. A Puerto Rico le van a dar la estadidad. Pero será necesario demostrar al mundo que en Puerto Rico existe una nación viva, con derecho a la independencia y con voluntad de expresar a nuestro derecho, ese derecho, para salvar a nuestra patria de una posible anexión a Estados Unidos. Ustedes saben que si Estados Unidos incorpora un lugar como Estado, la guerra civil demostró que ya no se puede salir de eso. Eso fue en el 47. Decir en el 47 que Estados Unidos iba a dar la estadía a Hawái era como que qué locura. En el 59 se la dieron a Hawái y se la dieron a Alaska. Albizu no estaba muy perdido en el espacio. Albizu mantenía una perspectiva antiimperialista bien clara de las cosas. Él no dejó que el cemento disfrazara, nublara su visión. La emigración forzada de puertorriqueños, él la tenía bien clara. La intención de los Estados Unidos, incluso ahora tenemos a Trump que lo veo más claro, pero la intención imperialista de Estados Unidos, Albizu, como decía Martín, él vive en el monstruo, le conozco las entrañas, de Estados Unidos, que tenía una intención imperialista de acaparar todo el planeta y de joder a los que no lo jodían, a lo que ellos quisieran. Y encima de eso, crea esta ficción que si por un lado es claro que es una ficción colonial, reconoce una cosa: Puerto Rico no es parte de Estados Unidos. Que aunque lo dicen sus propias leyes, lo dicen sus propias decisiones, nosotros no somos parte de Estados Unidos. Nos han tirado en un zafacón ahí, pero no intentan hacernos parte de Estados Unidos. Albizu tenía eso más claro que muchos objetivistas y que muchos llamados marxistas de su época. Muchos objetivistas se fueron con, pues mira, chévere, nos están dando cemento, nos están dando empleo, tenemos neveras en ciertas casas, está bajando electricidad, están haciendo carreteras. Eso no era por bondad los yanquis. ¿Ustedes han visto la carretera número 10? Que va de Arecibo a Ponce, que pasa junto con la Junta para explotar las minas de cobre. Plan 2020. Las autopistas en Puerto Rico y la carretera número 10 son parte de un plan militar de poder transportarse de base en base, y la carretera número 10 era para explotar las minas. Gracias al 50, esas minas no se pudieron explotar. ¿Por qué? Porque eso le dio un ápice, nos dio impulso a que Puerto Rico se pudiera oponer a ciertas cosas. Y
la concepción objetivista de la historia, la leninista por lo menos, que es la que yo trato de entender mejor, no niega la importancia de ciertos individuos y ciertas fuerzas y ciertas características individuales. Las reconoce. El que Albizu arrancara en el 50 logró evitar que nos estrujaran más en la cara la pobreza. El 50 logró que Puerto Rico lograse identificarnos solidariamente como nación puertorriqueña que no queremos la estadidad. O sea, independientemente, fíjense, la curva de la estadidad en Puerto Rico ha bajado desde el 1990 para acá. Ellos ganan unos plebiscitos de embuste, pero el apoyo de la población mayoritaria puertorriqueña no apoya la estadidad. O sea, Albizu logró establecer a Puerto Rico dentro de una media, dentro de un posicionamiento. No somos parte de Estados Unidos, estamos en tu lucha, no te podemos ganar, pero tú no nos puedes derrotar. El 50 no fue un intento de 4 nacionalistas de derrotar al imperio más poderoso del planeta. Fue un intento heroico de Albizu con sus panas, prácticamente con ese Corregel, de decir, yo tengo 4, 5, 10, 15, 20, 200 soldados valientes. Nosotros vamos a resistirle a los yanquis y demostrarle a los yanquis que con nosotros no puede. Recuerden que Albizu tenía una frase, el valor más importante de la persona, del hombre, decía, de la persona, es el valor. Él lo tenía claro. Él necesitaba un grupo de personas que se atrevieran a darle una pescosa al yanqui, como dice Corregel, que tuvieran esa falta de respeto de meter una pescosa al yanqui desde Jayuya hasta Washington y decirnos, mira, tú a nosotros no nos conviertes en Estado. El 50 no fue una desesperación albizuista frente a una época que pasaba. Fue una consolidación del pensamiento antiimperialista, nacionalista revolucionario, de una persona preclara que dijo, esto nosotros como único podemos detenerlo es de esta manera. Yo no tengo que ganarle al Yankee, yo tengo que demostrarle que conmigo no puede. Y eso es, para mí, la enseñanza principal de lo que hay que hacer en el 2025. Nosotros no tenemos de asignación que derrotar al imperio yanqui. Nosotros no tenemos la necesidad de derrotar al ejército más poderoso del planeta. Nosotros podemos, como puertorriqueños, resistirnos y recordar al yanqui que con nosotros no puede ellos. Hay que demostrarle a los dueños del sistema que les sale más cara la colonia que intentar un tipo de arreglo con independencia. Nosotros los independentistas, hay una meta de catecismo revolucionario, que uno trata de romper o quebrantar al gobierno. Quebrantar tiene 2 acepciones. Como romper, pero también quebrantar es debilitar al gobierno para cuando tengamos fuerza poder romperlo. Yo no estoy diciendo que tengamos en estos momentos fuerzas para romperlo, pero tenemos que tener la capacidad de mantener al gobierno quebrantado. ¿Cómo se hace eso? Organizándonos para la lucha, luchando desde las luchas comunitarias y ambientales como independentistas, recordándonos que los yanquis no pueden contra nosotros y recordando que más de nuestra mitad vive en Estados Unidos. Cómo nosotros sepamos manejar la diáspora es fundamental. Y cómo nosotros los independentistas sepamos establecer alianzas con otros independentistas es fundamental. Por cierto, después del 50 los votos por el PIB subieron mucho. No hay una dicotomía entre Jayuya y votos. Yo no creo que haya una dicotomía real entre los que creen en las votaciones y los que no creemos en las elecciones. Yo creo que los independentistas tenemos que seguir insistiendo al yanqui. Conmigo tú no puedes,
y no nos sigas jodiendo porque te va a salir aquí más caro. Requiere algo que los nacionalistas tenían, un valor cabrón para la lucha, y tenemos que saber demostrarlo. Sin valor no somos capaces de nada. Si no somos capaces de organizarnos para luchar, tampoco vamos a ser capaces de nada. Muchas gracias, eso es lo que voy a compartir con ustedes. Tus manos recientes, renovadas por el fuego y por los huesos de los héroes, se levantan, acarician y enamoran a la tierra hasta dar con el dulzor del trabajo y la esperanza. Tus manos pequeñas y adorables, transparentes como un árbol en la luz de la mañana, relucen en el campo como un fruto, se mueven tan ligeras como ramas, y días crece sueño del futuro, el sueño del futuro de esta patria que está en tus manos. Tus manos recientes, renovadas por el fuego y por los huesos de los héroes, se levantan, acarician y enamoran a la tierra hasta dar con el dulzor del trabajo y la esperanza. Tus manos pequeñas y adorables, transparentes como un árbol en la luz de la mañana, relucen en el campo como un fruto, se mueven tan ligeras como ramas, y de ellas crece el sueño del futuro, el sueño del futuro de esta patria que está en tus manos, manos, que está en tus manos. Gracias. Esta canción es diferente, tiene pasión y tiene fuego, es libre como el agua y como el viento. Esa canción viene del pueblo. El maestro nos dijo: patria es valor y sacrificio. Esta canción es un grito de amor y decisión para luchar hasta lograr la libertad. Y decisión para luchar hasta lograr la libertad. Esta canción es diferente, no siembra soledad entre la gente, y su grito de amor es un encuentro del hombre de la calle con su sueño. El maestro nos dijo: patria es valor y sacrificio.
Esta canción es un grito de amor y decisión para luchar hasta lograr la libertad y decisión para luchar hasta lograr la libertad. Gracias. Sube, Ander, sube de nuevo que nos falta la última. De monte y mar. ¿Saben? Nos ayuda. Isla Virgen de Mora. ¿Cómo dice antes? Si me ausento de tus playas temorosas, si me alejo de tus almas silenciosas, quiero volver a sentir la tibia arena, a dormir en tus riberas, isla mía, por cautiva, para ti quiero tener tu cielo, sola tu estrella, isla doncella, quiero tener luz de monte y mar. Verde luz de monte y mar, isla virgen de Mora. Si me ausento de tus playas rumorosas, y si me alejo de tus palmas silenciosas, quiero volver a sentir la tibia arena, a dormir en tus riberas, isla mía, flor cautiva, para ti quiero tener libre tu cielo, sola tu estrella, isla doncella, quiero tener verde luz de monte y mar. ¡Que viva Puerto Rico libre! Muchas gracias.